Amado Dios y Señor nuestro, en esta hora nosotros venimos a su presencia con la seguridad de que usted está aquí. Amén. Con la confianza de que usted nos invita a estar en su presencia. Porque nosotros hemos aprendido y estamos reconociendo a través de los 10 mandamientos que debemos honrar el día domingo, el día del Señor. Y le honramos viniendo a su casa, alabando su santo nombre, orando, intercediendo por la gente, siendo personas que tenemos el compromiso de obedecer, de amar, de servir a Dios de todo corazón. En esta hora nosotros, Señor, nos disponemos una vez más, después de alabar, de bendecir su nombre, de escuchar su voz a través de esta reflexión. Sabemos, oh Dios, que usted habla a través de hombres y mujeres que usted ha escogido al santo ministerio. Y tú me has elegido a mí entre todos mis hermanos que están aquí para que yo predique y enseñe su palabra. Lo hago con mucha humildad y mucho respeto a la persona suya, porque usted es demasiado grande y soberano. Amén. Gracias por el permiso que me concede de meditar en su palabra y a través de esa meditación recibir del Espíritu Santo la revelación para enseñar al pueblo correctamente la palabra del Señor. Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Siempre y estamos convencidos de que el pecado que los hijos y las hijas de Dios cometemos es en hacer lo bueno. Y negarnos a hacer eso bueno le es pecado a Dios. Por eso te pedimos perdón por lo que hemos dejado de hacer esta semana que terminó la noche anterior. Amén. Y por lo que hemos dejado de hacer lo bueno y lo correcto en este nuevo día y semana que comenzamos hoy. Permita pues, Señor, que de una manera u otra tú nos perdones nuestro pecado, nos limpies y nos des la oportunidad de ser mejores y de no volver a repetir ese pecado. Esperando en esa promesa, te damos gracias y pedimos que una vez más abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos internos, oídos internos y permita que su palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mateo capítulo 5, versos 21 al 32, dice así la palabra del Señor. Capítulo 5, recuerden que estamos en capítulo 5, mi hermano, de estos 3 capítulos, 5, 6, 7, es llamado el Sermón de la Montaña o del Monte, donde Jesús toca muchos temas, y esos temas tienen que ver con la conducta, con la manera de relaciones humanas, con la manera de interpretar la ley, de vivir interpretando correctamente la ley y vivir como hijos e hijas de Dios. Y estamos viendo solamente el capítulo 5 en esta serie. Más adelante, si Dios lo permite, volvemos al capítulo 6 y 7 para entender las enseñanzas de Jesús al pueblo y a los discípulos. En el capítulo 5 hoy nos toca el tema de que Jesús interpreta la ley en su verdad correcta, y desde el versículo 21 hasta el versículo 32 está la reflexión que hacemos en esta tarde. Verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí habla el Señor Jesús, verso 22, pero yo os digo, es Jesús hablando, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús responde en el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahí, hermano y mi hermana, dejamos porque continúa la interpretación de Jesús de los 10 mandamientos en esta reflexión de la ley del monte. La hace más explícita, más amplia de la manera en que la interpretaban los escribas y los fariseos y saduceos del primer siglo de nuestro Señor Jesús. Jesús en estos versículos, mis hermanos, presenta el verdadero significado de la ley. Por esto, no es Jesús en contra de lo que Moisés enseñó, es Jesús en contra de los falsos y superficiales interpretaciones que los escribas y fariseos hacían a la ley de Dios dada por Moisés. ¿Cuáles fueron los 2 errores de los escribas y fariseos en este pedazo de texto que hemos leído? Es que para la interpretación de los fariseos, de los escribas y saduceos, ellos restringían los mandatos de Dios. Ejemplo, en la ley del asesinato, para ellos la interpretación era lo que estaba ahí. No matarás, y solamente aplicaba al que le quitaba la vida a otra persona. Y entonces Jesús dice, bueno, aquí la interpretación de no matarás es mucho más amplia que quitarle la vida a una persona físicamente. Y por eso él dice, mas yo digo. Y esta es la interpretación correcta, ¿verdad? La otra cuestión de interpretar la ley es que cuando a ellos les convenía, entonces extendían el mandamiento de Dios a su favor y a su intención. Por ejemplo, como la ley del divorcio. La ley del divorcio bíblicamente es aprobada por Dios cuando el hombre o la mujer caen en adulterio y la otra persona dice, yo ya no quiero convivir con esa persona porque me fue infiel. Y es la única manera que bíblicamente se aprueba, porque la Biblia lo dice. Si la mujer o el hombre es hallado en adulterio, se le puede presentar carta de divorcio a ese hombre o a esa mujer. Pero para los judíos, el divorcio en la interpretación de ellos era que si la mujer dejaba quemar la comida, era carta de divorcio. Y entonces era para ellos muy suave interpretar la ley de esa manera. No, y si el hombre tenía un amante, no hay problema. El rabí decía, eso es pasable, pero si la mujer entonces escogía en adulterio, sí, esa sí tiene que pagar. Y era el problema, mi hermano. Recuerde la cuestión cuando le trajeron al Señor Jesús a la prostituta, ¿verdad? Se la presentaron y venía todos los escribas, fariseos
y el resto de la gente, de los machos de aquel entonces, esa mujer es prostituta. ¿Y cómo lo saben ustedes? A menos que usted durmió con ella, porque de otra manera, ¿cómo lo saben? O usted vio al otro hombre acostado con él. ¿Por qué? Porque aquí está el problema, mi hermano, de la interpretación de la ley. La interpretación de la ley no es el que hace el acto, sino el que permite hacer el acto. El que ve y no dice nada. El ladrón no es el que roba, es el que también permite que se robe. Y ahí es donde Jesús amplía la interpretación de los 10 mandamientos. Y yo se los he dicho a ustedes que los 635 mandamientos fueron reducidos a 10, pero cada mandamiento de la ley de Dios tiene aproximadamente 33 a 35 interpretaciones de ese mandamiento. Y si ustedes suman 35 por 10, da 635 mandamientos. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que Jesús sí está interpretando la ley correctamente, no el hombre. Porque nosotros los hombres usamos la ley a nuestra conveniencia. ¿Qué está pasando en el siglo XXI, mi hermano y mi hermana? Terminando el siglo XX, comenzando el siglo XXI, ¿qué pasa con las cortes de justicia de las naciones? Están sobornadas, están amañadas, y ellos interpretan la ley y ponen leyes los legisladores al gusto de ellos, para favorecerse en ellos, pero para condenar al pueblo por la violación de esa ley, cuando ellos son los violadores número 1 de la ley. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Y por eso, mi hermano y mi hermana, es que ustedes y yo tenemos que tener el conocimiento de este libro sagrado, porque en ese libro está la verdad de Dios, y esa verdad la mantiene a usted, me mantiene a mí libres de caer en estas interpretaciones incorrectas de la ley. Jesús interpreta la ley en contra del asesinato. ¿Oíste que fue dicho? ¿De qué mandamiento estaba hablando Jesús? Sexto mandamiento de la ley de Dios: no matarás. ¿Ok? El pueblo, la gente, no habían realmente estudiado la ley de Moisés por sí mismo. Recordemos, mis hermanos, que en el primer siglo de la historia nadie tenía un libro como lo tenemos acá nosotros. Es más, pasaron casi 19 siglos para que hubiese una imprenta, y para que en esa imprenta se publicara un libro como este y lo tuviéramos en la mano. ¿Y cuándo es que la generación tiene todos una posesión de un libro como este? La generación del siglo XX. Y la generación del siglo XXI tiene no solamente este libro sagrado, sino que tiene todos los libros habidos y por haber de interpretaciones de hombres y mujeres, muchos guiados por el Espíritu Santo, otros simplemente por el conocimiento humano, pero ahí está la literatura, y ahí están los anaqueles, y ahí están las librerías. O sea que nosotros somos la generación más bendecida, pero en el primer siglo la gente decía amén, porque el que tenía la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, eran los rabinos, eran los fariseos. Ellos leían eso y el pueblo de Dios decía amén. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo confirmaban ellos si no tenían con qué leer? Y la mayoría de ellos ni sabían leer siquiera. Por lo tanto, Dios va a juzgar a cada uno de ellos en el contexto en que vivieron. En esta generación nosotros no tenemos excusa. Es decir, era que yo no tuve una Biblia, Señor, usted sabe. Y Dios dice, sí, usted la tuvo, y tuvo más de una, tuvo 5, 6, 7 libros. Ahora, que no los quiso leer y que no los quiso meditar, ese es su problema, su pecado, y se condena. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Amén. Pero la gente por la cual del primer siglo, cuando Jesús viene y le dice que ellos escuchaban a los escribas y fariseos enseñar, no matarás, y para ellos era lo que ellos le decían. Ah, no, el rabino dijo.
Yo no lo he leído, pero él lo dijo, y si él lo dijo, amén. Él dice que no matarás, y punto. Es el mandamiento. Yo no le he quitado la vida a nadie. Por eso, mi hermano y mi hermana, hasta hoy, siglo XXI, usted habla con un religioso. ¿Quién es un religioso? El hombre o la mujer que no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador personal, que no tienen el sello del Espíritu Santo conviviendo en ellos para revelarle las Escrituras. Ese es un hombre o una mujer religiosa. Y entonces usted escucha que es el mismo cuento chino de todos los religiosos. Yo no bebo, yo no mato, no le hago daño a nadie, por eso soy bueno. Y se quedan con ese cuento. Pero vayan un poquito más y le dicen al religioso, de verdad usted no ha matado a nadie. Y usted no odia al vecino. Sí, a ese hasta la muerte. Entonces no lo está matando. Entonces se está violando, no matarás. Y empezamos ahí, mi hermano, a entender lo que nuestro Señor Jesús dice. Yo os digo, en el verso 22, Jesús demuestra su autoridad y no se confía en las palabras de los escribas o maestros. Jesús les enseñará el verdadero entendimiento de la ley. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Dios pide que no se le quite la vida a una persona. Porque Dios mismo es el que da la vida. Y el único que tiene el derecho a quitarla es el que la da. Por eso Dios valora nuestra vida ¿desde a dónde? Desde el mismo momento de la concepción. Por eso para aquellas mujeres y hombres y doctores que están haciendo y provocando el aborto son asesinos. Y ellos van a dar cuenta a Dios por asesinar a un niño y a una niña indefensos sin tener la posibilidad de decir yo quiero vivir. Y ahí está el problema, mi hermano y mi hermana. Por eso el aborto es una forma de asesinato. La violación del sexto mandamiento. ¿Ok? En el Salmo 139, versículo 15-16, Dios es el que da la vida y la concede y la forma y pone todo en ella para que cuando salga del útero de la madre, ese niño o esa niña esté formado por las manos del Dios mismo dentro del vientre. Y es en este mandamiento que se nos prohíbe acabar con la vida de las personas. Dios nos ama en gran manera y su plan o deseo para nosotros es que tengamos vida en abundancia y que recibamos la vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Jesús expone la esencia de la herejía de los escribas. Para ellos, la ley realmente solo era un asunto de presentación externa, nunca interna del corazón. Jesús trae la ley de regreso al asunto del corazón. ¿Y cuál es la razón interna del corazón de cada uno de nosotros? Que es la mente, es la intención. ¿Ok? La justicia penal o el código penal en el mundo entero, desde el siglo XX, a mitad del siglo XX hacia acá, se está juzgando a la gente por la intención. ¿Me entiende? Y mucho más cuando sucedió el 9/11, en noviembre 11 del año 2001. Septiembre. Cuando caen las Torres Gemelas. Y esa es la realidad. Mi hermano David puede mirar allá afuera. Hay alguien. No sé. Gracias. Desde ese momento se instituyó un decreto. Y el decreto penal de justicia declara que si usted va a un aeropuerto y abre la bocota y dice, tengo una bomba, ¿qué cree? Es juzgado. ¿Por qué? Por la intención. Yo no tenía la bomba, pero lo dijiste. Hay una intención. Yo no le puedo decir a cualquiera de ustedes o a la gente, te voy a matar.
Porque esa frase, esa intención vale en la justicia de los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. ¿Entienden? Y eso es lo que Cristo recobra en la ley de no matarás. La intención está dentro de tu mente y lo único que tienes que hacer es darle acción a la intención para matar a una persona. O sea que se juzga la intención como la acción. Y eso es cierto, mi hermano y mi hermana, porque nosotros tenemos una imaginación muy grande. Aquellos que tienen una intención de asesinar en el corazón son culpables de juicio para Jesús, como también lo es para la ley de la sociedad donde vivimos. Hoy en la sociología y en la psicología moderna, a la intención se le llama abusos, maltrato. Y hoy en día, mi hermano y mi hermana, usted puede ir a la cárcel por un abuso o un maltrato psicológico, un abuso o un maltrato mental, un abuso o un maltrato físico, verbal. Son causales para que usted y yo vayamos ante un juez y el juez juzgue la intención. Por eso, mi hermano y mi hermana, en esta nación, los niños llaman al 911. Y el 911, ¿qué pasa? No, mi mamá me está abusando. ¿Cómo te está abusando? Verbalmente, ¿qué te dice? Estúpido, tonto, tú no vales nada, tú eres una porquería. Viene la ley. Señora, su hijo acaba de llamar. Es cierto, es mi hijo, yo le puedo decir lo que quiera. No. La ley te prohíbe de que usted haga ese maltrato emocional, verbal, físico a un hijo o a un ser cualquiera. Usted no tiene derecho a hacer eso. Y la ley no está mirando la Biblia, la ley está mirando la acción de lo que los jueces están prediciendo. Y aquí, mi hermano y mi hermana, nuestro Señor nos está hablando que la ley condena ambas cosas, la intención como la ejecución de esa intención. Jesús declara que sus seguidores entiendan que la moralidad de Dios era dirigida no solo al final, sino también al comienzo del asesinato. Si usted lo pensó, lo va a ejecutar. Si usted lo dijo, no hay reversa. Ahora, en Cristo Jesús, todos los hijos de Dios tenemos algo para reversar las cosas, las palabras. Y es pidiendo perdón. Es arrepintiéndonos de lo dicho y no volverlo a decir. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. Porque la mayoría de la gente con el I'm sorry, excuse me, yo no lo pensé decir, se me soltó, pasó, nada, ya está dicho. Usted no puede recoger nada de lo que salga de su boca. ¿Por qué? Porque para decirlo tenía que ¿qué? Tenerlo aquí meditado. ¿Cómo le digo a esa hermana esto? Ya lo había pensado. Y recuerden, mi hermano y mi hermana, que siempre hago esta aclaración. De la mente a la boca, ¿cuánto hay? Este pedacito. Bueno, si usted es más carón que yo, va a ser un poquito más grande. Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que está a un paso. Por eso nuestro Señor nos está pidiendo que antes de hablar, pensemos. Pensemos lo que vamos a decir para que no se nos vaya a surgir en un problema. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque aquí viene lo que estamos hablando del abuso emocional, verbal, psicológico a la persona. Y cualquiera que diga necio,
Pastor, pero es que esa palabra está normal, pero Jesús la está condenando. Decirle necio, estúpido, tonto a un niño, a una niña, no importa que sea de 60, 80 años, esa persona psicológica, emocionalmente, de tanto repetírsela, va a creer que es lo que usted le está diciendo. Mire, mi hermano y mi hermana, ¿cuál es el abuso verbal de la pareja, sobre todo del hombre hacia la mujer? Usted está loca. Y se la dice 20 veces al día. ¿Usted cree que en un mes esa mujer no se cree que está loca? ¿Está loca? Y se pone y se ve en el espejo y dice, ¿y yo qué estoy haciendo? Que mi marido me dice que estoy loca. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Y se pone tan nerviosa y deja que la mente, la imaginación sea tan poderosa que ya se declara loca. Entonces el hombre la echa en la casa. Ha muerta loca. Ahí dejó quemar el arroz, se puso a planchar y en vez de planchar mi ropa estaba planchando un zapato y está loca. Y entonces va donde el juez y el juez le cree al marido. Mi hermano y mi hermana, si alguien le dice necio a su hermano, será culpable de juicio ante el concilio. El llamar a alguien necio expresa desprecio por su inteligencia. Llamar a alguien fatuo expresa desprecio por su carácter. Ambos rompieron el corazón de la ley en contra del asesinato, aun si no cometieron asesinato. La palabra necio tiene los siguientes adjetivos calificativos en español: estúpido, tonto, idiota, la palabra preferida de las mujeres cuando se enojan y cogen rabia contra una persona con un desprecio arrogante. Sí, porque las mujeres cuando se enojan son más peligrosas que el hombre, ¿sí? Y verbalmente más groseras que nosotros. Sí, seamos sinceros, seamos honestos. Eso no es cuestión, ay pastor, que nosotros no. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que vayan conmigo a Juan, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Este es el sentimiento que Dios condena. Primera de Juan, la primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta. Allá atrás, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan 3:15. 15. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. El que aborrece a su hermano en la fe. Recuerden que la Biblia fue escrita ¿para quiénes? Para los cristianos, para el pueblo de Dios. Y lo aborrece en el corazón, ¿a dónde? En su mente. Lo está matando. ¿Cómo? Emocionalmente, psicológicamente. Ustedes saben que ningún asesino o homicida tiene vida eterna. Miren, mi hermano y mi hermana, es que es un proceso. Cuando yo me enojo con alguien y ese enojo pasa de un día y se alarga, ese enojo contiene y va a la acción de rabia. Ya cuando veo a esa persona el otro día, la otra semana, le tengo rabia. Porque el enojo tiene que venir y decir, discúlpame, qué pena contigo, me enojé contigo por X o Y razón, te pido perdón. Y la otra persona dice también, perdóname porque yo te hice enojar, qué pena. Y se ponen en paz y se acabó. Pero cuando ese enojo no es confrontado y no se pone en paz, pasa al estado de ira. Y la ira empieza uno a decir, es que no me aguanto ver esa hermana.
Ay, porque vino ese fulano. No me lo trago, pastor. Dios me perdone. Y pone a Dios de testigo a un juramento que es mentira, porque no lo ha perdonado y no se ha reconciliado con el hermano por alguna razón, pero empezó un enojo. Y ahorita vamos en el stage de la ira. Y esa ira, si no se controla, pasa a un stage mucho más arriba que se llama odio. Y el odio ya es mucho más fuerte. Y cuando se llega al odio, mi hermano y mi hermana, es el peligro. Porque el odio mata. Emocionalmente, psicológicamente. Una persona que te odia, te quiere ver muerto, muerta. Físicamente. Y si puede mandarlo a matar, lo manda a matar. Ahí es donde Dios nos está previniendo llegar. Por eso, mi hermano y mi hermana, es muy interesante que así que para cumplir con el mandamiento en toda su extensión necesitamos examinar bien nuestros corazones y asegurarnos de eliminar todo enojo en contra de nuestros hermanos. Porque Dios no quiere que usted y yo lleguemos a ese estado. ¿Por qué? Porque mi hermano y mi hermana, Jesús coloca la solución a ese mandamiento de matar, a ese mandamiento de abusar psicológica, emocional, verbal, físicamente a una persona. Le pone en los versículos 23 al 26 el problema de las relaciones personales. Cuando usted y yo estemos viviendo, porque somos seres humanos, de emociones, de sentimientos, de debilidades, de situaciones, Dios a través de su palabra nos dice, cuando usted pase por los problemas de relaciones personales y viene a la iglesia y viene a orar conmigo, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Porque para Jesús es más importante que usted y yo nos reconciliemos con el hermano en el estado de enojo, antes de que pase a ira y de la ira al odio, que el acto religioso. Jesús nos pide que nos reconciliemos antes de venir al templo, al servicio. No podemos pensar ni creer que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Debemos de hacer lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma en el capítulo 12 de Romanos, versículo 18. Si es posible, hasta donde puedan, vivan en paz con todos los hombres. Está en usted y en mí, mi hermano y mi hermana, que cuando yo ore a Dios en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté, o venga y se reúna aquí como pueblo de Dios como estamos hoy, ustedes y yo no tengamos ningún conflicto ni con la esposa o el esposo, ni con los hijos ni las hijas, ni con la suegra ni con el suegro si lo tiene vivo, con los cuñados, con ninguno de esa parentela. Estar en paz en todo lo posible y en paz con cada uno de ustedes en nuestras relaciones. Es verdad, mi hermano y mi hermana, que yo no controlo, ni ustedes pueden controlar que un hermano o una hermana yo no le caiga bien. Yo no puedo controlar eso. Si Dios no le cae bien a la gente, mi hermano, haciendo todo lo bueno que hace, todo lo maravilloso que lee, y hay gente que está enojada con Dios y odia y rechaza a Dios. ¿Quién soy yo para que todos me acepten y me bendigan y estén en paz conmigo? No, hay muchos hermanos y hermanas resentidos que se molestan porque el pastor predicó algo y me cayó a mí y me molestó, pero no me confrontan a mí. Y Dios dice, confróntese. Si usted se enojó porque el hermano predicó sobre esto y él creyó que lo que hablaron hace semanas o meses atrás él lo trajo, yo no traigo eso, mi hermano. Yo no pongo ejemplo de ustedes aquí en el sermón.
porque yo los respeto y los amo a ustedes. Y si ustedes me hacen una confidencialidad, eso queda conmigo, ni mi esposa lo sabe, porque soy recto en esa parte. Pero cuando el espíritu redarguye, no se enojen con el pastor, no se enojen con el maestro, con el hermano, ni tampoco con el Espíritu Santo, mucho menos. Antes digan gracias por hacerme entender mi debilidad y por hacerme reconocer mi necesidad. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús nos manda a resolver el enojo y la malicia unos con otros. ¿Cuándo? Pronto. ¿Por qué? Porque esa idea la recogió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pastor, es que el sol se pone y me va a calentar el enojo. No, no quiere decir eso. Es que cuando se acaba la luz del día, eso es que el sol se está poniendo en el occidente, y llega la noche, usted tiene que estar ya en paz y salvo antes de acostarse con su esposa o su esposo si está enojado. Eso ahí que el uno está durmiendo de espaldas y la una refunfuñando, y el otro, y ahí que se encienden, hermano y mi hermana, y después vuelan las cobijas y vuelan todos los armarios y quiebran los vidrios, y uno dice, ¿qué está pasando ahí? Y es que se enojaron en la mañana, no se reconciliaron, y ahorita Satanás se les metió y empezó el voceo, y empezó las palabras, y empezó el abuso, y empezó a decirle a la una de que se va a morir y el otro de que se va a morir. Y eso es lo que Dios quiere evitar, mi hermano, que lleguemos allá. Vivamos en paz en lo que esté de nuestro lado con toda la gente, cuanto más con los que amamos y con los que hacen. Antes, dice la palabra de Dios, para que no le demos lugar ¿a quién? Al diablo, porque si le damos lugar al diablo, él nos mete el odio, la rabia y todo junto para que nos violentemos y caigamos en pecado. Jesús, mi hermano y mi hermana, interpreta la ley en contra del adulterio. ¿Cuál es el adulterio en los 10 mandamientos? El 7º mandamiento de la ley de Dios dice, no adulterarás. ¿Oíste que fue dicho? Jesús se enfrenta con los que han escuchado en relación con la ley del adulterio. Claro, los maestros de ese entonces enseñaban que el adulterio estaba mal, pero aplicaban la ley solo a la acción y no a la intención. Y aquí dice Jesús bien claro, cualquiera que mira a una mujer, pero le pone el verbo codiciar, porque yo puedo ver a cualquier mujer, mi hermano, y las estoy viendo aquí a ustedes, hermosas. Es una creación de Dios, la cual yo aprecio, y mi esposa lo sabe, que cuando pasa una mujer hermosa, le digo, qué mujer tan hermosa, que Dios la bendiga. Pero no la estoy codiciando. No estoy, que mi mujer va conmigo y yo empiece, y me golpeo contra la cabeza. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Codiciando, porque esa mujer está caminando y tongoneando sus caderas y su cabello y no, y yo ya que me estoy imaginando, no sé. Y la mujer dice, oye, respeta. O también las mujeres ven al otro, no, porque la culpa nos la echan siempre a nosotros. Es el hombre. Y ustedes que no tienen ojos también. Y ustedes también cuando ven un machote grandotote por ahí, no también se le van los ojos. Igual. La realidad es que, claro, el dicho dice, mi hermano y mi hermana, ¿cómo es el cuento que dice el dicho? Que nosotros hacemos algo y después nos quejamos de lo que hacemos, ¿verdad? La realidad, mi hermano y mi hermana, es que las palabras dicen, cualquiera que mira a una mujer con ojos de codicia, con su mente pecaminosa,
se vuelve lujuria, porque la lujuria es de los ojos. Y mi hermano, mi hermana, sin nosotros haber notado, vamos al libro de Job y encontré un versículo que yo dije, ¿cómo Job está diciendo en ese capítulo 31 del libro de Job y le está pidiendo a Dios algo que Jesús lo está trayendo a colación después en el Sermón de la Montaña? Job, en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, capítulo 31, verso 1 y 2. Miren lo que dice Job con Dios. Hice pacto con mis ojos. ¡Wow! ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? O sea, ¿cuál es el pacto que está haciendo Job con Dios? Que no va a mirar a ninguna otra mujer que no sea la suya. Es decir, mirarla para codiciar. Porque el pecado no es que la palabra de Dios no dice cualquiera que mira a una mujer es pecado. No dice así la palabra de Dios. Porque entonces tendríamos que andar todos ciegos para no mirar. Y aunque la población está mitad y mitad, se ve más mujeres. ¿Sí o no? Yo no sé por qué. Usted va a un mall, mi hermano y mi hermana, y ve 50 mujeres caminando y 3 hombres al lado. Usted los cuenta. ¿Dónde están los hombres? No sé, estarán trabajando, estarán haciendo otra cosa, pero aquí no están. Y todo ese mujererío ahí para arriba y para abajo, y 2 o 3 cabezones por ahí andando. Y uno dice, ¿dónde están los hombres? Pero en realidad hay un balance. Hay un balance. Y Job hace, mi hermano y mi hermana, lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte. Hagamos un pacto con nuestro Dios de que nuestros ojos no van a mirar a otra mujer para codiciarla si no es su esposa o su esposo. Y ese es el plan de Dios. Sí, mi hermano, qué linda mi vecina, qué linda la prima, qué linda la hermana de la iglesia, pero esa no me corresponde. Ya Dios me dio la que es para mí. Y debo respetarla, amarla y tener fidelidad con ella. Las demás, muy lindas, muy hermosas, Dios las bendiga, Dios las guarde y las proteja de caer en problemas por ahí. Mi hermano y mi hermana, las estadísticas dicen que en las últimas décadas las mujeres se han visto o se han vuelto más atrevidas a estar en los clubes nocturnos de striptease y a ver pornografía, más que el hombre. Sin contar con el problema del bisexualismo y el problema del lesbianismo que se está viviendo en nuestra sociedad, que es altamente increíble. Pero Dios nos está dando el consejo, mi hermano y mi hermano. Algunas personas solo se abstienen del adulterio porque temen ser atrapadas en el adulterio. Pero en sus mentes, en sus corazones, cometen adulterio todos los días. ¿Cómo? Viendo a la mujer del vecino, pornografía, yendo a los clubes nocturnos, pagando aquí, pagando allá, con todas las cosas, mi hermano, mi hermana. La imaginación, mi hermano, mi hermana, es un regalo dado por Dios. Pero si es alimentado con suciedad por el ojo, por la vista, se secará. Todo pecado, no menos el pecado sexual, comienza con la imaginación por los ojos. O si no, mi hermano y mi hermana,
si usted va a 2 de Samuel, capítulo 11, ¿qué le pasó al rey David? Por estar de ocioso, por no ir a la guerra, se fue a la terraza, ¿sí o no? Y le dio por mirar hacia abajo y vio a la mujer de Urías, el general, en pelota, bañándose. Y el hombre cada mañana subía a la terraza porque sabía que la mujer a esa hora se bañaba. Y la miraba. Y empezó la lujuria. ¡Wow! Un hombre que tenía 500, 600 siervas para ver. Y le da por mirar la del vecino, la del general. Ah, no, esa tiene que ser mía. Pero viejo, tiene 500, le traigo más. ¿Cuántas que? No, esa. Porque somos caprichosos. Pero entró la lujuria por verla. Y entonces no solamente cometió adulterio, sino también homicidio, premeditado, porque mandó al general a que peleara y que lo metieran en lo más fuerte de la pelea para que muriera. ¿Por qué? Porque ya había dejado embarazada a la mujer. Y es tan conchudo que cuando viene el hombre dice, vaya, acuéstese con la mujer. Y dice, no, ¿cómo va a acostar si yo vengo de la guerra y voy para la otra guerra otra vez? No puedo. No, pero vaya, y casi lo obliga a que se duerma para meterle el muchacho a Urías. Pero como no pudo, lo tuvo que matar. Mi hermano y mi hermana, es importante distinguir entre la tentación de pecar y el pecado. Se supone que la mirada no es casual, sino que es persistente. El deseo no es involuntario o momentáneo, sino apreciado con el deseo. En Hebreos 4:15 nos dice que Jesús, aunque fue tentado en todo, soportó tales tentaciones, no cedió al peso del pecado. Él era capaz de ver a las mujeres más que objetos sexuales para él o para su gratificación. Él vio a las mujeres con el poder de un amor puro en el cual cada mujer era una hija de Dios, una hermana en su fe y un objeto sagrado de respeto. Y es así como nosotros tenemos que ver a las mujeres. Y ustedes, las mujeres, ver a sus hombres. ¿Claro? Porque yo estoy viendo en ustedes y ustedes ven en mí la imagen de Dios. Y es en pureza. Y es que Dios nos mandó, mi hermano, a cuidarnos los unos de los otros. A evitar caer en la tentación. A evitar entrar en el pecado. Y en vez de hacer la diferencia con la sociedad, ser como uno de ellos. Porque la gente que no tiene a Cristo allá afuera ve normal que es más, hoy en día está de moda la orgía de parejas, ¿sí o no? Oye, primo, ¿qué tal? ¿Qué? Este fin de semana vamos para la orgía. Claro. Usted se acuesta con mi mujer y yo con la suya. Y ahí estamos intercambiando 10, 15 parejas y eso es una orgía de toda la noche. Y creen que eso es vida, que eso es maravilloso. Cuando es pecado tras pecado tras pecado, violación tras violación y maldad sobre maldad, lo que están añadiendo a sus parejas. Pero eso es lo que hay en la sociedad y eso es lo que se está predicando allá afuera sin Cristo. Pero nosotros predicamos aquí lo contrario, es la moral del reino de los cielos, es el lugar sagrado. Yo veo a ustedes como mis hermanas en Cristo, como hijas de Dios, como personas santas, sagradas al Señor. Por lo tanto, mi cariño, mi aprecio es con todo el respeto, con todo el amor. Un abrazo es con ternura, nada de mala intención. No digo ninguna palabra. Si en algún momento yo he dicho alguna palabra cariñosa, me la perdonan. Porque no es con la intención de seducción, no es con la intención de tener poder sobre ustedes, sino al contrario, de que verlas a ustedes como mujeres santas y cuidarlas y protegerlas del mal que está en nuestra sociedad. Mi hermano y mi hermana, el consejo de nuestro Señor Jesús es que cuidemos nuestras mentes, nuestros deseos,
e imaginación, y seamos obedientes a la palabra de Dios, y busquemos fortalecer cada día nuestro amor y lealtad hacia nuestro cónyuge. Lo que sigue ahí, mi hermano y mi hermana, en los textos, para terminar, versos 29 y 30, las enseñanzas y consejos de Jesús son muy serios. Y estos dos versículos advierten sobre esta debilidad humana, sexo, dinero y poder, que son la raíz de todos los males en nuestro mundo y sociedad. Debemos reconocer nuestras debilidades y sacrificar algo para vencer la tentación y no caer en ella. Termino con esto, mi hermano. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Porque mentiroso sería alguno de ustedes que me digan que no tiene una debilidad. Satanás conoce bien la debilidad de nosotros, por eso la explota. Y lo que hace Jesús es evitar que esa debilidad, en vez de ser algo que nos debilita, se la entreguemos a Jesucristo para fortalecernos. Porque debilidad vamos a tener hasta que salgamos de esta tierra, ya sea por muerte física o por arrebatamiento. ¿Alguien? Así. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Por ejemplo, hay personas que me dicen, pastor, yo tengo una debilidad, y es que cuando voy a la playa y veo a las muchachas en bikini, yo me vuelvo loco. ¿Qué hago? Bueno, mi hermano, tiene que sacrificar. Que no vaya a la playa. Tiene que sacrificar algo. No vaya a la playa. Hay que sacrificar eso para evitar esa debilidad. O créale a Cristo, porque Cristo tiene muchas promesas. Una de las promesas es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vaya a la playa, entonces, si voy con mi esposa, voy con mi esposa. Y si voy con mi esposo, voy con mi esposo. Y nada, conversando los dos, vamos a nadar un rato, nadamos, vamos a lo que hacemos, nos descansamos, me llevo un buen libro para leer, para no estar mirando de aquí para allá y que el cuello se me dé un problema ahí. Y entonces más bien aquí leo mi libro, pasó la niña muy linda, Dios la bendiga, y sigo leyendo, hablando con mi esposa, escuchando buena música, y si la tentación es mucha, recojamos y vámonos. ¿Ya? Hay que sacrificar. Pastor, cuando me quedo solo en la casa, qué tentación. ¿Por qué? Porque esa computadora se prende sola. Y cuando yo voy a buscar una cosa, me sale la pornografía. No se quede solo en la casa. Hay que sacrificar algo. Cosas como esa. Ay, pastor, cuando me recuerdo los años de que yo levantaba el codo, yo también levanto el codo. No, pero era para otra cosa. Y estaban ahí ofreciendo cervecita, pues no la recibo. Hay que sacrificar algo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo, si tu mano derecha le es problema, córtela, pero no está diciendo que la corte literalmente, sino que sacrifíquela en decir, no cojo de eso ni toco de eso. Me quedo con la mano sacrificada, no la toco. Y si tu ojo no que se lo saque, mi hermano, porque no, ¿cuántos tuertos habría? Todos. Todo el mundo tuerto. Porque todos vemos las mujeres. Y todas las mujeres ven los hombres también. Entonces, ¿en qué país vivimos? No es la interpretación exagerada, sino que Jesús pone esos ejemplos para que entiendan el peso de violar la ley de Dios. Es mejor obedecer a Dios, obedecer su ley y sus mandamientos para que nos vaya bien en la vida que vivamos.
Mi hermano, esto es muy pesado de enseñarlo y mucho menos de predicarlo. En una enseñanza es mucho más tranquila, pero meterla en 30 minutos o en 40 minutos es muy pesado, porque no tengo tiempo para dar muchos más ejemplos. Pero si cualquiera de ustedes desea más acerca de esto, me pueden llamar. Y yo puedo sacar un rato, un tiempo durante la semana y explicarles con más ejemplos, más profundidad, y lo que yo he experimentado con todas estas necesidades y cómo he bregado con ellas, con el poder del Espíritu de Dios, que siempre está para ayudarnos y mantenernos y hacernos vivir lo que Dios a través de Jesucristo quiere, que ustedes y yo interpretemos la ley correctamente. Amén. Y vivamos por ella. Amén. Amén. Señor Jesús, esta tarde hablamos de un tema muy álgido, muy problemático de interpretar, de enseñar, de aceptar, pero que está en su palabra. Usted mismo lo predicó, Señor Jesús. Usted mismo lo dio los ejemplos. Usted mismo aconsejó e hizo las prohibiciones. Por lo tanto, Señor, tomamos de este evangelio y lo volvemos a predicar porque vivimos en tiempos muy difíciles. Estamos rodeados, bombardeados de toda la lujuria, de todas las debilidades sexuales, de todos los problemas inmorales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y ahí estamos nosotros en medio de ellos. Y el deseo de nuestro Dios es fortalecernos con su palabra. Es que nos entrenemos en su palabra para que no caigamos en la tentación, no cedamos a cometer adulterio, a cometer homicidio, que vivamos la ley de Dios, la verdadera, la interpretación correcta que da el Espíritu Santo en la revelación de su palabra. Te pido que mis hermanos y mis hermanas y yo, sus familias, vivamos en la libertad correcta que Cristo Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. Nos declaramos libres. Somos libres por Jesús. Somos libres por su sangre. Somos libres por su palabra y por su espíritu. Y oramos para que esa libertad nos haga vivir la vida abundante que tú has prometido. Ruego que esta semana mis hermanos y yo, nuestras familias, podamos vivir en victoria y podamos aconsejar a otros y mantenernos firmes en lo que Cristo Jesús nos está enseñando. Yo bendigo este pueblo suyo, Señor. Yo pido que en esta nueva semana no les falte nada a mis hermanos, que tengan todo lo que necesitan y que aún sobreabunde para que ellos lo compartan, nosotros lo compartamos con el necesitado. Y provee a todos los que necesitan tu ayuda. Señor, continuamos en esta pandemia todavía. Y pido, Señor, humildemente, que tú hagas alejar esta pandemia al lado de nosotros. Pero mientras tanto, Señor, yo ejerzo la autoridad de siervo de Cristo para pedir, Señor, que esa promesa de cubrirnos con sus alas sea una realidad en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Yo extiendo mis brazos como las alas del Altísimo, para que todo el pueblo de Dios esté bajo las alas del Altísimo este nuevo día y esta nueva semana, y que nada ni nadie nos contamine, que podamos vivir contentos y seguros bajo sus alas, oh Altísimo. También pido, Señor Jesús, esa misma bendición y protección para los siervos de Jesucristo y para sus familias, para que ellos sean guardados y protegidos, ya que nosotros como siervos de Jesús, como cabeza de la iglesia humana, somos atacados más fuertemente por el enemigo. Y
damos gracias por su protección. Por nuestros gobernantes, por nuestra sociedad, para que tú protejas nuestra sociedad y tú la libres de esta contaminación. Gracias, Señor Jesús, porque en usted tenemos esa protección y esa bendición. Permítame, Señor, que esta nueva semana la vivamos con gozo, con fe, con esperanza y con mucho amor de parte de Dios para poderlo compartir con mucha gente en esta semana. Gracias por bendecirnos, gracias por estar en este lugar y gracias por la promesa de caminar todos los días hasta el fin entre nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y su pueblo lo confirma diciendo amén y amén. Hermanos, que tengan una semana